Bienvenidos, bienvenidas a nuevamente Librarte Coaching, a este espacio llamado Nunca dejo de darme cuenta. Mi nombre es Jonathan Aponte y me alegra de que estén aquí, así como también me alegra de el día de hoy tener en este espacio a un maestro mío del curso de coaching con programación neurolingüística, Raúl Flores Casafranca. Raúl, pues tiene una gran experiencia. Él es coach acreditado por la ICF, máster en neurociencias y con actuación en Perú, Brasil y Canadá, además de coautor del libro de coaching familiar lanzado en Brasil. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por compartir y un gusto poder estar contigo y con todos ustedes también, equipo. Quedo a vuestra disposición, preguntas, conversación, etcétera. Gracias, Raúl. Gracias por estar acá presente, por brindarnos tu tiempo y estar acá presente en este espacio. Gracias. Y bueno, ya comenzando con la conversación, hay una pregunta que yo hago a todos mis invitados, invitadas, y esta pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres, Raúl? Bien, es una interesantísima pregunta, sobre todo cuando se hace, ¿verdad?, en un coaching. Interesante, pero primera pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es uno? La pregunta tiene que ver con algo muy interno. Y yo podría responder primero que soy un ser humano con virtudes, defectos, sé algo. Si me preguntas quién soy yo, te diría que soy una persona que está en este planeta, en esta tierra, en este momento para servir a las personas. Ahí podría resumir en esa palabra, mi querido amigo, servir. Estoy aquí para servir. Soy una persona que sirve. Y cuando digo que sirve como coach es escucha y pregunta, que son las herramientas nuestras. Pregunto y escucho para poder guiar. Es así como sirvo a las personas. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a ese propósito? ¿Cómo llegaste a ese nivel de conciencia con respecto a servir a otras personas? ¿O es algo que tenías de repente innato ya desde muy pequeño? ¿O cómo llegó a ti esa Yo respuesta? pienso que los seres humanos somos artífices de cambios y transformaciones. A veces no nos damos cuenta. Entonces, como artífices, como actores en lo que es transformación nuestra y de las demás personas, es oportuno poder darnos cuenta del servicio que podemos prestar a otros seres humanos. Y démonos cuenta de una cosa también. Démonos cuenta de una cosa. Voy a llamarlo a todos ustedes, incluyendo a ti, amigo, Uh-huh. voy a llamarlos de equipo, ¿ok? Somos un equipo en este momento. Somos un equipo, pues todos estamos aquí reunidos, escuchando, y tenemos una meta en común, que es poder conocer un poco más del coaching, saber cómo poder transformarnos, etc. Entonces, ¿cómo llegó esta misión? Llegó porque somos seres que transformamos y nos transformamos también. Y ahora hay un detalle que todos estamos viviendo en Perú y en el mundo. Hemos entrado a una nueva edad, a una nueva etapa en la historia universal. Recordemos por colegio, edad antigua, los romanos, los persas, los egipcios, ¿no es cierto? Edad antigua. Cae el Imperio Romano y comienza la Edad Media. La Edad Media, las cruzadas, los castillos feudales, etc. Cae Constantinopla, se descubre América y se inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. Termina el Renacimiento, termina la Edad Moderna con la toma de la Bastilla en París y comienza lo que se supone que es la Edad Contemporánea. Sin embargo, démonos cuenta que todos, para que se inicie una etapa nueva, se presentaron eventos focalizados, ¿no? En Roma, Constantinopla, Turquía, la toma de la Bastilla, etc. Sin embargo, ahora hay un impacto que es a nivel universal en todos los países. Y si nos damos cuenta, este impacto ha hecho que cambie nuestra vida, nuestra forma de comunicación, nuestra forma de cuidarnos.
Y hay un evento que se presenta actualmente como un común denominador que es lo inesperado. Se presenta lo inesperado en diferentes rubros, en diferentes escenarios, salud, política, social, etcétera. No solamente en Perú, sino también en el mundo. Entonces, todo ello impacta en nosotros, los humanos, impacta en nuestro ritmo de vida, en nuestro día a día, en nuestra zona de confort, en nuestro trabajo, y hace de que nos sintamos impactados, nos sintamos estresados, nos sintamos preocupados, nos sintamos deprimidos, etcétera. Entonces, es en este momento complejo que el coaching juega un papel importante y amerita que las personas tengamos una misión definida para poder entre nosotros, en estos momentos y de aquí para siempre, poder darnos la mano, poder ayudarnos, poder escucharnos. Fíjense una cosa, equipo, mucha importancia le damos a veces cuando nos fracturamos un brazo, ¿no es cierto? Nos caemos, nos fracturamos un brazo, inmediatamente estamos yendo a primeros auxilios para que nos saquen una radiografía, para que nos pongan yeso. Sin embargo, no se le da el mismo peso al aspecto afectivo, emocional, emotivo, que es de impacto fuerte también, es de impacto fuerte. Lo que pasa con nosotros y lo que pasa en nuestra mente, cómo nos sentimos, tristes, quizás olvidados, quizás aislados, tiene un impacto tremendo. Es necesario en ese momento entonces que alguien nos escuche, que alguien abra su ventana, abra sus puertas y nos escuche y nos dé una retribución, un feedback, nos haga una pregunta, unas palabras, ¿para qué? Para poder sentirnos mejor. En este momento, equipo, estoy aquí en Canadá y ayer justo compré esta revista. Fue al supermercado y me llamó la atención esta revista, ¿no? Gerenciando, manejando el estrés, entendiéndolo, evitándolo, etcétera, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta que en algunas sociedades hay un interés por el aspecto mental, por el aspecto afectivo. Y ese es el papel que juega ese es el papel que juega el coaching, el poder escuchar, el poder hacer la pregunta oportuna para que esa persona descubra el camino, descubra en ese momento una vía que lo lleve a poder encontrar una respuesta. Te respondo con esta, con esta pequeña vivencia, mi querido amigo. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias a ti, Raúl, gracias. De hecho, pues justo conversábamos hace un momento, ¿no? De que tú como docente, pues tienes contacto con personas que ya tienen, pues, de una estructura, ya sea en tema de psicología o ingeniería. ¿Cómo es compartir, pues, todos estos conocimientos y experiencias que tú manejas con tus alumnos, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia en ese contacto, ¿no? Con personas que pues quieren aprender más todavía, más allá de la formación inicial que tengan, ¿no? Correcto. Capacitar no es solamente transmitir conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes a las demás personas. Capacitar o ser un maestro en coaching o un coach es también aprender todo el tiempo. Es aprender, es un feedback permanente. Uno enseña, sin embargo, al mismo tiempo también aprende mucho de los alumnos y se crean lazos de amistad. No es necesariamente una relación que finaliza cuando acaba el curso y se pone eventualmente una nota. No, ese es el punto de inicio de una amistad. Por ejemplo, hace unos años, 5 o 6 años, compartimos aulas, compartimos aulas y ahora con quien compartí aulas, como maestro, como coach, es quien me está entrevistando. De alguna manera está siendo mi coach al hacerme preguntas. Como que los roles van cambiando, se van transformando y sobre todo se van enriqueciendo. Aprendizaje es enriquecerse. Aprendizaje es tener cada día más herramientas
para poder lidiar con la vida y con el día a día. Mientras más herramientas tengamos, como si fuera un abanico de herramientas, como si fueran cartas, como si fueran naipes, estamos más preparados para hacer frente a las diferentes situaciones. Entonces, lo que sucede con los alumnos es un enriquecimiento permanente, hasta diario, podría decir yo, diario, permanente, y eso es como se presenta una abejita en este momento, fíjense, naturaleza, una abejita coach se presenta en este momento aquí. Qué lindo. Entonces, enriquece y hace hace de que podamos tener más, como dije hace un momento, más herramientas en el tiempo. Va creciendo exponencialmente la relación. No se atasca ni se estanca. Entonces, esa es, pienso yo, la manera en la cual se establece una saludable, rica relación entre coach, entre maestro y entre quien eventualmente es un alumno. Porque al final todos somos aprendices. Por ejemplo, en Brasil, una de las canciones más bonitas que he escuchado comienza con la letra de decir vivir y tener la alegría de ser siempre un eterno aprendiz. Yo le encuentro mucha filosofía a esa letra, porque dice vivir y tener la alegría de ser siempre un eterno aprendiz. Qué filosofía tan bonita, ¿no? Que nos abre siempre el aprendizaje. Y podría afirmar que esa canción, que se llama o qué, o sea, que es la vida, esa canción me inspiró para poder utilizar la música popular brasilera en la capacitación de lo que es PNL y lo que es coaching. Porque estas letras brasileras, estas letras de la MPB, de la música popular brasilera, son muy ricas, son muy ricas. ¿Y eso cómo lo aprendí? Lo aprendí de los alumnos, que compartían en un momento dado sus canciones y sus músicas, ¿no? ¿Quién diría que alguien que no es brasilero, un peruano, iba a poder de alguna manera descubrir esa riqueza de aplicación de la MPB en el coaching y en la PNL también? Recuerdo que el año 2015 hubo un evento en Curitiba, un congreso internacional de PNL, y ahí lancé este estudio, esta aplicación, uso de la música popular brasilera en la enseñanza del coaching y de la PNL. Y los brasileños dijeron, caramba, Raúl, nosotros estando aquí en Brasil no nos dimos cuenta de ello, ¿no? ¿Cómo es posible que tú siendo peruano te hayas dado cuenta? Bueno, fue por los alumnos, fue por los alumnos. Imagínense ese feedback y ese enriquecimiento mutuo. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, gracias. Y de hecho, mientras te escuchaba, venía a mi mente estos conceptos de la PNL, ¿no? Sobre ancla, ¿no? Sobre el Eso. estado, alto rendimiento, estado de flujo. Y, y pues, no sé, yo al menos tengo la impresión de que la música brasileña que pones al inicio es como el ancla que de pronto despierta en ti ese estado de alto rendimiento para poder enseñar, ¿no? Y compartir tus experiencias. No sé tú cómo ves ese tema. Totalmente. Tienes una gran percepción, te diste cuenta. Eh, ese tipo de, ese tipo de ritmo de música, no son todos, por si acaso, o sea, no estoy hablando de la música funky brasilera. Probablemente quienes han visto alguna vez la película Tropa de Elite, una película que la pasaron bastante en Perú, en Latinoamérica, Tropa de Elite, una película policial, comienza con una música que se llama funky. No me estoy refiriendo por si acaso a ese tipo de música, sino que me refiero a la música popular brasilera. ¿Qué tipo de música? Por ejemplo, la bossa nova, la música que canta Roberto Carlos, la música que canta Caetano Veloso, la música que canta Gilberto Gil, la música que canta Gal Costa, ¿no? La música que canta eh, Adriana Calcañoto. Son canciones que tienen un contenido muy, muy hermoso y que en mí se han transformado en un ancla. El ancla es una de las herramientas de la PNL. ¿Qué significa ancla? Ancla significa que cuando tú estás, percibes una canción, un sonido, ves algo, sientes algo, un olor, por ejemplo, pasas por una panadería y sientes el olor,
a la preparación de un pan, por decir, te trae un recuerdo de la infancia. Si estás pasando por un lugar, supongamos que no estás en Perú, supongamos que estás en el extranjero, y en ese momento ves una bandera peruana, ancla también, ¿no? Te trae rápidamente un recuerdo de tu patria. O en este caso específico, en la pregunta que se me está haciendo, si escucho una música, también es un ancla, ¿no? Me trae recuerdos, pueden ser recuerdos gratos. La MPB para mí son recuerdos gratos con una carga emocional muy fuerte, porque rápidamente me alineo y me identifico con la letra. Me identifico con la letra y me doy cuenta que son letras que tienen que ver con muchas veces con esperanza. Por eso las utilizo. Pues tienen que ver con esperanza, ¿no? Tienen que ver con esperanza. Por ejemplo, una canción que canta Roberto Carlos, que dice, más allá del horizonte, ¿no? Além do horizonte existe un lugar bonito y tranquilo para gente se amar, ¿no? O sea, más allá del horizonte existe un lugar bonito y tranquilo. Esperanza. Ese es el común denominador en esas letras de esas canciones. Esperanza. Entonces, en un trabajo de coaching, si tienes un ancla de ese tipo que te genera esperanza, es positivo. Porque la falta de esperanza es lo que a veces nos hace sufrir. No nos da motivación. ¿A dónde voy? Dices tú, ¿no? ¿Cuál es mi horizonte? No tengo. ¿A dónde estoy yendo? No sé a dónde estoy yendo. Entonces, eso causa de alguna manera una cierta depresión, una cierta tristeza. Sin embargo, si yo a un alumno, sobre todo si es brasilero, porque está más identificado con este tipo de música, le dejo una tarea. Recuerden, en coaching siempre se dejan tareas. Le dejo una tarea de poder analizar, escuchar esa letra y decirle cómo se identifica él con esa letra, tengo una ganancia tremenda. Pues esas letras tienen esperanza y la persona va a decir, ¿sabes qué, Raúl? Como que me lo han dicho muchas veces, me he dado cuenta que esa letra tiene un contenido riquísimo, pude descubrir que hay nuevos caminos, que hay nuevas metas, pude descubrir que yo puedo hacer esto, etcétera. Entonces, una, un ancla te genera, te da muchas luces con respecto al camino que tú puedes elegir. Nuevamente, muchas gracias por la pregunta, mi querido coach. Muy buena Gracias, pregunta. gracias Gracias. Raúl, gracias. Gracias. Y pues justo mientras escuchaba hablar o expandir, ¿no? Este concepto de ancla, pues para las personas que nos están escuchando, venía a mi mente también qué otros recursos maneja un docente, un maestro, un profesor en la comunicación con sus alumnos. No sé si nos puedas compartir también un poco de tu experiencia con respecto a eso, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de pronto ya yo quiero también empezar a enseñar todo esto que tú me has transmitido? ¿De qué manera, no, se podría transmitir con los recursos o con las herramientas que te da el coaching? ¿De qué manera se podría de repente implementar esto en la docencia? Correcto. El coach es una persona que tiene herramientas. ¿Okay? Si quisiéramos añadir una definición a coach, una persona que escucha, una persona que tiene el arte de hacer preguntas y una persona que tiene herramientas también. Entonces, eh, hay diferentes tipos de herramientas, todas poderosas, todas útiles en un momento dado. Y una herramienta, por ejemplo, que me parece en todos los términos y en todos los procesos de coaching muy poderosa, es una herramienta que se llama los niveles neurológicos. Tiene forma de triángulo, tiene forma de triángulo, ¿ok? Y se llama niveles neurológicos porque en ese triángulo hay niveles. Y a medida que vamos escalando en ese triángulo los diferentes niveles, vamos comprometiendo más nuestro sistema nervioso, nuestra neurología. Una pequeña descripción. Imagínense el triángulo, imagínense que en la base de ese triángulo, dice ambiente. Entonces la base de ese triángulo específicamente es el ambiente. ¿Qué significa ahí? Que en un ambiente nuestra neurología no tiene mucho trabajo específico, o sea, no tenemos, mejor dicho, que pensar tanto. Pues en este momento, por ejemplo, en este momento estoy sintiendo el sol, estoy sintiendo calor, y cuando hace calor se transpira un poco.
No tengo que pensar para transpirar, ¿no es cierto? No tengo que decir, bueno, ahora estoy pensando que tengo que transpirar y ¡bum! Comienzo a transpirar. No, es automático. El funcionamiento de nuestra neurología es automática. Si hiciera frío, se erizarían los vellos. La piel se pondría, como se dice, de gallina para protegerme del frío. Entonces, en el ambiente no hay mucho que pensar, ¿ok? Hace frío, se eriza, hace calor, transpiro, etc. Escucho, ¿ok? No tengo que pensar para escuchar, no tengo que pensar para ver dentro del ambiente. Luego surge un ambiente ya más complejo, que es el comportamiento. En el comportamiento ya hay un mayor involucramiento neurológico. O sea, entra a tallar la región del cerebro que tiene que ver con la parte motora. Me comporto de tal manera, me voy moviendo. Luego, en un nivel ya más superior, están algo ya más complejo, algo más complejo, algo que va más allá del comportamiento, que son las habilidades. Las habilidades ya implican un mayor involucramiento del sistema nervioso. Por ejemplo, solamente pónganse a pensar en un malabarista. Ese malabarista, cuando no era malabarista, se le caían las naranjas, las bolas, las pelotitas, ¿no es cierto? Sin embargo, tuvo que practicar, practicar, practicar para crear conexiones neuronales y para poder hacer que eso, esa habilidad, pueda él demostrar en diferentes momentos, ¿no? 5, 8 bolitas al mismo tiempo flotando en el aire. Mayor involucramiento del sistema nervioso, más conexiones neuronales. Luego seguimos subiendo la pirámide de los niveles neurológicos y llegamos a otro nivel que es el nivel de creencias y valores. Eso tiene un mayor involucramiento aún, pues creencias y valores involucran aspectos emocionales, por ejemplo. Las creencias y los valores son los que nos guían. Imagínense, ojo, todos tenemos creencias, no estamos hablando de solamente creencias religiosas, políticas, todo tipo de creencias. Soy vegano, me gusta comer cerdo, me gusta comer carne, yo tomo vino, yo no tomo vino, yo solamente como lechuga, yo solamente como espinaca. Desde esas cosas que parecen tan simples, ya estamos hablando de creencias. Ya estamos, tomo soya, no, yo tomo leche de vaca, yo no tomo eso, yo tomo Coca-Cola, yo no tomo Coca-Cola, yo tomo agua sola, yo hago ejercicio, ¿para qué vas a hacer ejercicio y no hago ejercicio? Etcétera. Todo eso son creencias. Y eso es un nivel superior neurológico que tiene que ver con el aspecto emocional. Cuando alguien va en contra de tus creencias, tú reaccionas. No, ¿cómo vas a comer esas cosas? No, eso es lo mejor. Si hablamos de política, no tenemos que explicar mucho. Involucra un aspecto emocional, la gente se va a los puños, se van a las luchas, se van a las peleas, la guerra interna, un mayor nivel neurológico que va con el aspecto emotivo, una carga tremenda emocional. La camiseta de fútbol, gente muere por eso, sus creencias. A otros les pueden parecer absurdo. ¿Cómo pueden morir por una camiseta? Dicen, cosas de creencias. Seguimos subiendo y llegamos a otro nivel que se llama misión. Misión, ¿cuál es tu misión en la vida? Un mayor, y es un involucramiento a nivel general. Todos tus niveles, todo lo descrito anteriormente está en tu misión de vida. Y finalmente, en la cúspide de esa pirámide, está la visión a nivel de identidad. Tú como persona, tú como un todo, y el nivel espiritual también involucrado. Entonces, esa es una tremenda herramienta para mí en cuanto a transformación. Pues no trabajas solamente a nivel comportamiento de una persona, trabajas desde el ambiente. ¿Cuál es tu ambiente? ¿En qué ambiente te estás desarrollando? ¿Cómo es el ambiente de tu oficina? ¿Cómo es el ambiente de tu hogar? ¿Favorece la transformación? ¿Favorece el cambio? ¿Te sientes a gusto? Estoy haciendo teletrabajo, no me siento cómodo, Raúl. ¿Cómo es tu ambiente? Descríbelo. De repente, de repente es en el ambiente. ¿Qué comportamiento tiene esa persona en ese ambiente? ¿Qué capacidades y habilidades está desarrollando esa persona en ese ambiente? ¿Qué creencias y valores tiene la persona con respecto a ese tema específico que le acongoje, que le agobia? ¿Tiene una misión definida o no la tiene? ¿Tiene visión o se ha quedado estancado en el tiempo? Entonces, hacemos un diagnóstico en base a esa pirámide de niveles neurológicos actual y creamos una pirámide de niveles neurológicos de
en qué ambiente quiere estar la persona, qué comportamiento desea mostrar, qué nuevas habilidades desearía tener para lidiar con esas situaciones, qué creencias nuevas necesita tener para poder evolucionar, qué misión, si es que no la tiene, es necesario que tenga para darle sentido a su vida, y qué visión también, ¿tiene visión o no la tiene? Entonces, es una herramienta, respondiendo a ti, hay muchas, como dije, sin embargo, para mí es una de mis herramientas favoritas, ¿no? Lo he trabajado inclusive con empresas complejas como hospitales, por ejemplo, en Lima, y hubo una transformación interesante. Esa sería mi respuesta, querido amigo. Hay muchas herramientas, sin embargo, si me preguntas, Raúl, ¿cuál elegirías, cuál eliges, cuál acostumbras a utilizar? Niveles neurológicos para mí. Sí, gracias. Y bueno, mientras la iba escuchando, iba visualizando, por ejemplo, lo que hablamos un momento, ¿no? El tema de la música, ¿no? Mm, Como, claro, como la música, pues, estaría en el nivel de ambiente, quizá, ¿no? sí, Y va claro. influenciando, pues, ¿no? Todo tu sistema nervioso y va, digamos, desencadenando, ¿no? Un comportamiento, la habilidad, por ejemplo, de escuchar y hablar en portugués, por ejemplo, si es que pues no es tu idioma nativo y así, ¿no? Va ascendiendo por cada uno de los niveles de esta pirámide de niveles neurológicos. Qué interesante. De hecho, me encanta tu explicación bastante didáctica. Em, y de hecho, tanto pues como lo has aplicado, imagino, en pues hospitales y empresas, también imagino en la misma aula, ¿no? En el mismo espacio de clase, imagino que hay personas, como me pasó a mí en un momento, que dicen, uy, no, yo creo que este curso no es demasiado complicado para mí, es demasiado difícil, creo que yo no voy a poder ser coach, o creo que yo no voy a poder aplicar estos conocimientos. Creo que, bueno, incluso pues se pueden etiquetar, ¿no? Yo soy una persona con problemas de aprendizaje. Mm, Creo que también se podría aplicar esta herramienta, ¿no? En este tipo de creencias o en este tipo de perfiles de así es. alumnos. ¿Tú qué opinas? Ajá. Sí, por supuesto. Por ejemplo, lo que dijiste hace un momento, tengo problemas de aprendizaje. ¿Cómo podemos determinar que esa afirmación es una creencia? Recordemos, las creencias las podemos identificar desde el aspecto lingüístico, o sea, cómo la persona lo está formulando. Entonces, voy a compartir con ustedes eh, puntualmente y brevemente cómo podemos darnos cuenta que las personas, nosotros mismos, estamos expresando una creencia. Desde ya el tengo problemas de aprendizaje es una creencia. ¿Saben cómo se identifica? Cuando la persona dice tengo, tengo. En coaching con PNL se utiliza lo que se denomina el metamodelo del lenguaje. ¿Qué significa metamodelo del lenguaje? Metamodelo del lenguaje significa específicamente cómo nosotros nos expresamos lingüísticamente y utilizando preguntas para encontrar respuestas desde quien está haciendo coaching, desde el cliente, desde el coachee. Y dentro del metamodelo del lenguaje hay un aspecto que se llama generalizaciones. Las generalizaciones son cuando utilizamos nosotros estas palabritas que se llaman generales, que son, por ejemplo, nunca, jamás, todos. ¿Ok? Cuando ustedes escuchan, nunca podremos conseguirlo, nunca podré estudiar o nunca podré entrar a esa universidad, nunca podré viajar a tal lugar, nunca podré formarme en tal disciplina. Tú rápidamente vas a decir es creencia. ¿Qué te lleva a pensar que es una creencia? Está diciendo nunca, correcto, nunca, jamás lo conseguiré, jamás llegaré a ser feliz, jamás podré comunicarme con otras personas. Creencia, jamás, general también, nunca, jamás, todos estos contextos para mí son deprimentes. Todos estos libros son tristes para mí. ¿Cómo te das cuenta? General también. Entonces, por definición, la creencia es una generalización. Algo pasó, algo sucedió con la persona en el pasado que lo generaliza para el resto de su vida. Es como cuando eres niño y un perrito te ladra y tú después dices, todos los perros son peligrosos, generalizas. Entonces,
¿Te das cuenta por eso, no? Generalización. Entonces tienes tú, y si es generalización, tú dices, eso tiene solución. Yo puedo hacer una pregunta y buscar excepciones. Haciendo un entre paréntesis, ya que tocamos hace un momento el tema de las canciones. De manera inversa, yo trabajo creencias limitantes utilizando canciones hispanas, sobre todo canciones que caen dentro del contexto mexicano, tipo Juan Gabriel, por ejemplo, tipo Luis Miguel. Si estamos hablando de generalizaciones, démonos cuenta cómo algunas canciones, como algunas de Juan Gabriel, tienen en su letra términos limitantes de creencias. Por ejemplo, una canción muy conocida que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Creencia. Y podemos enseñar. Raúl, esas canciones me deprimen. Si tú ahora esas canciones las ves desde una óptica de coaching, de PNL, te vas a dar cuenta que con esas canciones que antes te deprimían, ahora puedes aprender mucho. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, tú a Juan Gabriel si te dice si te da esas afirmaciones? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, nadie, generalización. ¿Qué te hace pensar, Juan Gabriel, que nadie nació para ti? Que nadie nació para amarte. ¿Cómo sería si amaras? ¿Qué está faltando para que puedas amar? ¿Qué impide que puedas amar? Esas son las preguntas que crean diferencia. Hace que la persona, que le muevas el cerebro con la pregunta. Entonces, esto de tengo también es una creencia. Hay dos creencias que se llaman operador modal de posibilidad y operador modal de necesidad. ¿Cuál es el operador modal de posibilidad? Es ese famoso no puedo, no podemos. Y la contraria es el famosísimo que utilizamos nosotros en época de fútbol, el famoso sí se puede. Ese es operador modal de posibilidad. Entonces, cuando tú escuchas, no puedo, no podremos conseguirlo, no puedo conseguirlo, no puedo hacerlo, tú rápidamente, dices tú, esa es una creencia que se llama operador modal de posibilidad, en el cual la persona piensa que no puede, sin embargo sí puede. Y la otra es operador modal de necesidad, el famoso tengo que. Entonces tú rápidamente, tengo que, rápidamente tú dices, cuando dices tengo que, dices tú, operador modal de necesidad, también creencia. Entonces recuerda, generales, nunca, todos, nadie. Acuérdate siempre de Juan Gabriel, que sea esto una ancla, que sea una ancla. Cada vez que escuchas Juan Gabriel, Luis Miguel, esas canciones, La Barca, por ejemplo, riquísima en creencias limitantes. Dicen que la distancia es el olvido. ¿Quién dice específicamente que la distancia es el olvido? ¿Ok? Entonces, que sean anclas, estas canciones hispanas, para que tú decir, no son creencias, y hacer creencias no tienen que ser necesariamente así, no tiene que ser necesariamente así. Entonces, creencias generales, nunca, nadie, todo, jamás, etcétera, y operador modal de posibilidad, no puedo, y el famoso sí se puede, y el operador modal de necesidad, tengo que ir a trabajar, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Como si fuera una carga. ¿Se acuerdan de esa película antigua de Ben Hur? Cuando están toditos remando, ¿no? Ese es el tengo que. Miren cuánto pesa, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que sustentar a mi familia, tengo que ganar dinero. No tiene que ser así necesariamente. No tiene que ser así necesariamente. Lingüísticamente ya estamos creando un tremendo peso en nuestras espaldas. Y con una pregunta podemos cambiar la situación. Gracias por la pregunta, muy buena realmente. Gracias, Raúl. Y pues ya llegado a este punto, vamos a hacer pues una pausa para que yo te pueda leer ahora un cuento, una historia, un relato, Uy, qué bueno. un texto. Y para eso te voy a pedir que elijas un número entre el 16 y el 144. Wow, entre el 16 y el 144. El número 29. El número 29. Listo. Muy bien. Entonces, dice así. Durante cientos de años, doctores y científicos argumentaron que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos, que quien lo intentara moriría. Entonces, cuando me levanté tras cruzar la línea de meta, pensé que había muerto, dijo Roger Bannister en 1954.
Tras hacer lo imposible y romper esa restrictiva y equivocada concepción científica, em, la hazaña de Bannister fue posible no solo gracias a su entrenamiento y acondicionamiento físico, sino también como resultado de su constante visualización del evento en su mente una y otra vez, haciéndolo con tal pasión que en lo que a él concernía era un hecho consumado. El aspecto más significativo de su gran hazaña fue la influencia que tuvo en otros. Antes de Bannister, nadie en la historia había corrido una milla por debajo de los 4 minutos. La creencia de que esto era un logro imposible era tan fuerte que incluso expertos reforzaron con pruebas científicas este hecho. No era sorpresa, por tanto, que este hecho fuera realidad. Un año después de que Bannister rompiera la barrera, otros 37 corredores hicieron lo mismo. Al año siguiente, otros 300 corredores se unieron al club. La creencia de Bannister de que lo imposible era de hecho posible le permitió tanto conquistar su visión como inspirar e influenciar a cientos, si no es que a miles, de atletas a mejorar sus récords. Este es el poder de creer, la convicción crea realidad. Y el nombre de este relato, esta historia, es Creencia. Ah, Curiosamente es de lo que estábamos hablando hace un momento. caramba, qué grata coincidencia. Y bueno, ¿qué significa para ti este relato, Raúl? Ok, voy a dar dos respuestas. Ujú. Dos respuestas. Primero, el tema de la creencia. Podemos darnos cuenta de que la creencia es una formulación lingüística. Alguien lo dijo, quizás con autoridad, y todos creyeron y pensaron que era así, que así es la situación, que nadie puede correr esa distancia en un menor tiempo determinado. Sin embargo, existe la posibilidad del ser humano de poder demostrar, de poder demostrar que puede ser diferente, que se pueden romper, se puede quebrar esa creencia. Quebrar. La creencia es una estructura lingüística y aparte de eso la creencia es una zona del cerebro donde hay una conexión especial de neuronas, conexiones sinápticas, que se llaman creencia limitante de un tema determinado, en este caso de las carreras, ¿no? Entonces, en, la, en el aceptar el desafío, está la diferencia. Recordemos una creencia muy fuerte, ya que hablamos hace un momento de las diferentes edades, recordemos una creencia muy fuerte a nivel de Europa, con respecto a una creencia limitante al extremo, que era que si tú te aventurabas más allá de, de España y el norte de África, el estrecho de Gibraltar, se acababa el mundo. Iba a llegar un momento en que el mar te iba a llevar a un precipicio tremendo donde había unos animales enormes que te iban a devorar, que vivían en el mar. Una tremenda creencia. Y esa tremenda creencia impedía que los navegantes, los países, las naciones, las naciones que estaban en Italia en esa época, Venecia, la misma España, Inglaterra, Francia, Portugal, se aventuraran más allá, una creencia de muchos siglos. Sin embargo, alguien dijo, no necesariamente es así. Primero Enrique el Navegante de Portugal, que con su flota, saliendo de Portugal, dio la vuelta a África y se fue hasta la India, hasta el Asia. Fíjense, ¿no? Y aparece otro, que es conocido, archiconocido por nosotros, que es Cristóbal Colón. Y si yo puedo llegar de aquí cruzando, puedo llegar a las Indias, ¿no? Y todos le decían, está loco. Sin embargo, supo vender su idea. Y es por eso que ahora estamos aquí todos nosotros, en este continente. No existiríamos si Colón no hubiese quebrado esa creencia. No estaríamos nosotros aquí, no existiría nuestra raza, porque esta raza es nueva, nosotros somos nuevos. Hace 500 años personas como nosotros no existían. Solamente habían indios, solamente habían blancos, solamente habían negros, solamente habían chinos. ¿No es cierto? Entonces el mundo se enriqueció con nosotros, con nuestro aporte tan magnífico en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica.
Ahora, esa es la respuesta número uno. La respuesta número dos. El poder de, el poder de poder, ¿eh? El poder de contar metáforas, de contar historias, de contar cuentos. El tremendo poder que tiene el contar historias, como esta, por ejemplo, la de ahora. Recordemos una cosa, hace 2000 años, la gente no sabía leer ni escribir, eran muy pocos los que sabían, los escribas o los nobles. Y hace 2000 años, en un lugar muy lejano, Palestina, Medio Oriente, apareció una persona muy buena, ¿no? Muy bondadosa, cabello largo, barba larga, vestido de túnica, que tenía la misión de explicar teología a la gente de esa época, que era una tremenda ignorante. Bueno, hasta ahora somos ignorantes de alguna manera. Sin embargo, esa gente no sabía leer ni escribir. ¿Cómo hizo esta persona para poder transmitir teología? Ojo, teología, no estoy hablando de cualquier cosa. No estoy hablando de la época de tirar flechas, nada de eso, sino teología. ¿Cómo explicar teología a esas personas? Y contó historias. Contaba historias y las contaba con tanto éxito que pudo llegar a esas personas. Nació el cristianismo. Esa persona era Cristo. Contando historias que se llaman parábolas y que hasta ahora, se cuentan. ¿Qué efectividad que tienen que hasta el momento actual se cuentan estas historias todos los días? Te llega a tu celular la lectura de hoy, el mensaje de hoy, o si vas el fin de semana al templo, iglesia, como quieras llamarlo, te van a contar esa historia hasta ahora. Fíjense qué vigencia, nos hace reflexionar. El hijo pródigo, la semilla de la mostaza, etcétera, ¿no? Entonces la historia que escuchamos hace un momento, la número 29, es una historia poderosa, pues nos dice, caramba, sí, la creencia puede ser quebrada, puede ser rota. Una persona se atreve. ¿Qué tiene de especial esa persona? Acepta desafíos, es valiente. Una historia, un cuento, una metáfora, una parábola, es riquísima. Tienes para tener una sesión completa con tu cliente en una fecha total. Le preguntas qué te pareció, qué aprendiste, qué tenía de especial este deportista que no tenían otros. Uf, y hay un aprendizaje enorme y la persona sale con unas nuevas conexiones instaladas. ¿Qué podrías hacer tú al respecto? Si tuvieras que emular, copiar, imitar a ese deportista, ¿qué harías tú en este contexto especial tuyo? Etcétera. Muchas gracias por compartir esto. Es un temón, un temón. Sí, sí, de hecho a mí me asombra la conexión de esta historia con lo que estábamos hablando hace un momento y también con el hecho de que tú corras maratón también. Sí, también. Y acá hay una creencia, por ejemplo. No voy a decir el nombre del producto, no voy a decirlo, sin embargo, hay un producto que aparece en televisión constantemente, que dice, a partir de los 40 la gente pierde masa muscular. Creencia o mentira. Tienes que tomar esto para poder sacar. No es así. No es así necesariamente. Si tú practicas el deporte, corres, acá encontré en Toronto hace poco no pesan felizmente, lo voy a llevar a Lima, como unas pequeñas paralelas para hacer planchas. Si tú comienzas a hacer regularmente ejercicio, base 4, base 5, base 6, no desaparece tu masa muscular, se fortalece más bien. Te lo digo por experiencia. No te vayas a creer eso. Uy, no, ya tengo 40. Llegué a 50. No, 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 no. Tú puedes continuar con tu masa muscular. Solamente tienes que practicar. Es una creencia, ojo, ¿eh? Es una creencia. Y mucha gente con esa creencia te va a decir, no, ¿para qué vas a hacer? Ya no, ya quédate viendo televisión, llena crucigramas. No necesariamente, ojo. Las creencias generalizadas nos pueden llevar a un estado de inmovilidad, de conformismo. Y no tiene que ser así, hay mil cosas para hacer a medida que pasa el tiempo. Y si a una persona tanto le preocupa avanzar en edad, ¿sabes qué es lo maravilloso de avanzar en edad? Que cada vez que va pasando el tiempo, la persona se va haciendo más sabia, más sabiduría. Eso, bueno, el tiempo pasa y, ¿no? Yo puedo tener más sabiduría, claro que sí.
Claro que sí, por supuesto. Gracias por la pregunta nuevamente, muy, muy, muy buena realmente. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Y pues, como todo tiene un final, Uy, en el caso de nueva esta canción. entrevista, sí, Esa sí no es una creencia. así es. Y qué bonito, bueno, todo esto último que me has estado mencionando, de hecho, esa creencia de que se pierde masa muscular a partir de cierta edad, yo la escuché que era a partir de los 30 incluso, entonces eso como que me asustó porque yo tengo Uy, 32 Dios santo, actualmente. imagínate. Feliz cumpleaños, feliz 30 años. Y ahí, Ahora por ahí vas. no va a faltar uno que te diga, ahora vas a perder masa muscular a los bromistas que están, ¿no? Uy, no, no, ni hablar. Sí, sí, sin embargo, pues uno, bueno, cada uno tiene el poder, ¿no? De qué hacer con esa creencia, ¿no? En mi caso, pues yo elegí también empezar a practicar más actividad física, ir al gimnasio, ¿no? Justamente para que ya, bueno, en la mayoría quizá pierda, se empieza a perder masa muscular, pero en mi caso, no. En mi caso voy a hacer que aumente Claro, la masa muscular. así es, esa es la idea. Salud, calidad de Ujú, vida. Y ojo, solamente para, yo sé que el tiempo ya se va acabando y hay que ser siempre consciente del tiempo desde que somos seres finitos, no porque seamos flaquitos, o sea, finito no es que sea flaquito, finito es que eres mortal, somos mortales. Desde que somos mortales tenemos una limitación que es el tiempo. Sin embargo, no tiene que ser una limitación para acabar una relación, una amistad, sino termina el evento y es como una catapulta, ¿no? Da un salto exponencial para que esa amistad se enriquezca y crezca más aún. ujú. Entonces, algo que decir, recuerden, hacer deporte como coach hace que no solamente se beneficie el aspecto muscular, sino también tu cerebro como tal. Disminuyes el riesgo de Alzheimer, creas nuevas conexiones, nacen nuevas neuronas, neurogénesis. Antes se pensaba que no se reproducían, ahora sí, acá en el hipocampo, neurogénesis. Hay otro factor también, el BDNF, que es el factor nutricional del cerebro. Tiene muchísimas ventajas. Nada más, ahí la dejo porque Ujú. también es Sí, un... sí, ojalá pues que podamos nuevamente repetir una nueva conversación para ampliar todavía estos temas con respecto al deporte y el rendimiento no solamente pues físico, sino también mental, ¿no? Así es. Y pues hay una pregunta con la que cerramos las conversaciones y es, ¿de qué te has dado cuenta con lo que hemos conversado el día de hoy? ¿De qué te has dado cuenta, Raúl? Me he dado cuenta una vez más que el lenguaje crea realidades y que conversar y comenzar nuestro día conversando diferentes temas, temas positivos, temas de crecimiento, hace que podamos sonreír, nos llena de energía para el resto del día porque no solamente estamos conversando, sino que estamos segregando endorfina y terminamos la reunión con una sonrisa y terminamos la reunión y comienza nuestro día como se dice, ¿no? Pilas, por todo lo que hemos hecho, ¿no? Este feedback, poder contribuir con algunas personas que de repente piensan iniciarse en el coaching, ¿no? Imagino que muchos de ellos decidirán comenzar esta hermosa experiencia, o los que ya lo son, enriquecen un poco más su experiencia. En fin, me he dado cuenta que hay 1000 cosas positivas que se pueden realizar en una hora y que nos hace terminar felices, ¿no? Hemos elegido el ser felices el día de hoy y lo estamos consiguiendo, lo hemos conseguido. Gracias, gracias. Termino Gracias a feliz. ti, Raúl. Gracias. Desde ya estás invitado a una nueva conversa más adelante. Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias al público que nos ha visto el día de hoy Muy y bien, un gran abrazo ahí hasta Canadá, Raúl. muchas gracias. Un abrazo también, abrazo para ti, gracias y para todo el equipo. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Nos vemos.